Una sorprendente revelación de Haim Eshed, antiguo jefe del programa de seguridad espacial de Israel, ha causado conmoción en todo el mundo. Haim Eshed hace la extraordinaria afirmación de que Estados Unidos e Israel llevan años en contacto con un grupo de extraterrestres, no de inmigrantes, sino extraterrestres. Sus afirmaciones sobre la existencia de una federación galáctica y su posterior desaparición misteriosa han despertado la curiosidad y la especulación. Muchos se preguntan si sus afirmaciones son ciertas. Haim Eshed no es un individuo corriente que hace afirmaciones extraordinarias. Sus antecedentes y credenciales dan un peso significativo a sus afirmaciones sobre la Federación Galáctica. Eshed es un general de brigada retirado que sirvió en el ejército israelí y ocupó el cargo de jefe del programa de seguridad espacial de Israel durante casi 3 décadas. A lo largo de su ilustre carrera, Eshed ha sido una figura clave en las iniciativas espaciales de Israel. Desempeñó un papel fundamental en la supervisión del despliegue con éxito de 20 satélites de fabricación israelí, y a menudo se le reconoce como el fundador del programa espacial de Israel. Su experiencia y su contribución al avance de las capacidades de Israel en la investigación espacial han tenido un profundo impacto en los esfuerzos espaciales del país. Los logros de Eshed no han pasado desapercibidos. Ha sido galardonado en 3 ocasiones con el Premio Israel de Defensa, el más alto galardón civil de defensa en Israel. Los motivos concretos de estas adjudicaciones siguen siendo confidenciales, añadiendo un aire de misterio a su ya impresionante currículum. Además, Eshed ha recibido la mención de Jefe de Estado Mayor, la condecoración no relacionada con el combate más prestigiosa concedida por las Fuerzas de Defensa de Israel. Durante su mandato, Eshed trabajó en la altamente secreta Unidad 81, una división centrada en el desarrollo de tecnologías avanzadas para las agencias militares y de inteligencia israelíes. Esta experiencia sugiere que probablemente posee conocimientos que van más allá de lo que comúnmente conoce el público. No se puede ignorar la trayectoria de Eshed como alto funcionario con amplia experiencia en el programa espacial israelí. Sus credenciales sugieren que ha tenido acceso a información clasificada y ha estado al tanto de algunos de los secretos más guardados en este campo. Revelaciones de Eshed sobre la Federación Galáctica. La Federación Galáctica. En una impactante entrevista concedida al diario israelí Yediot Aharonot en diciembre de 2020, Haim Eshed hizo varias afirmaciones sorprendentes sobre la existencia de una federación galáctica y la relación entre seres extraterrestres y gobiernos humanos. Sus revelaciones han suscitado intensos debates y especulaciones entre los aficionados a los ovnis, los científicos y el público en general. Según Eshed, la Federación Galáctica es un grupo de civilizaciones extraterrestres avanzadas que llevan años en contacto con los gobiernos de la Tierra. Afirmó que se han firmado acuerdos de cooperación entre la Federación y el gobierno estadounidense, permitiendo a los extraterrestres realizar investigaciones y experimentos en la Tierra a cambio de tecnologías avanzadas. Uno de los aspectos más intrigantes de las revelaciones de Eshed fue la supuesta existencia de una base subterránea secreta en Marte, donde han estado colaborando representantes de Estados Unidos y de la Federación Galáctica. Afirmó que los astronautas estadounidenses ya han visitado el planeta rojo y han estado interactuando con los seres extraterrestres. Eshed afirmó además que el presidente Donald Trump era consciente de la existencia de la Federación Galáctica y había estado a punto de revelar esta información al público. Sin embargo, los representantes de la Federación intervinieron, afirmando que la humanidad no estaba preparada para tal revelación y que causaría histeria masiva y pánico. El antiguo jefe de seguridad espacial también arrojó luz sobre las motivaciones que se esconden tras el interés de la Federación Galáctica por la Tierra. Sugirió que los extraterrestres están deseosos de comprender y aprender de la conciencia humana, y que creen que la humanidad tiene un potencial sin explotar. Eshed insinuó la existencia de un acuerdo universal más amplio que rige la interacción entre las distintas civilizaciones del cosmos. Las revelaciones de Eshed han cautivado la imaginación de muchos. Han reavivado el debate sobre la existencia de vida extraterrestre y la posibilidad de encubrimiento gubernamental. Muchos entusiastas e investigadores de ovnis se sienten reivindicados por sus declaraciones, argumentando que concuerdan con creencias arraigadas sobre la presencia de civilizaciones alienígenas avanzadas que interactúan con la humanidad. Reacciones a las declaraciones de Eshed. Las revelaciones de Haim Eshed sobre la existencia de una federación galáctica y la supuesta cooperación entre seres extraterrestres y gobiernos humanos han suscitado reacciones muy diversas en distintos sectores de la sociedad. Los entusiastas e investigadores del fenómeno ovni han acogido con entusiasmo las afirmaciones de Eshed, considerándolas una validación de sus antiguas creencias. Muchos miembros de esta comunidad han expresado su emoción y un sentimiento de reivindicación, argumentando que las declaraciones de Eshed
coinciden con las pruebas que llevan décadas recopilando y analizando. Consideran sus revelaciones como un posible punto de inflexión en la búsqueda de la divulgación y el reconocimiento público de la presencia extraterrestre en la Tierra. Los medios de comunicación han desempeñado un papel importante en la formación de la opinión pública sobre las revelaciones de Eshed. Mientras que algunos medios de comunicación han tratado sus afirmaciones con cierto escepticismo, otros han dado un carácter sensacionalista a la historia, alimentando especulaciones y teorías conspirativas. La cobertura mediática también ha puesto de manifiesto la división de opiniones entre los expertos y el público en general, lo que refleja el debate en curso sobre la existencia de vida extraterrestre y la posibilidad de encubrimiento por parte de los gobiernos. Los funcionarios del gobierno han guardado silencio sobre las afirmaciones de Eshed, sin confirmar ni negar la existencia de una federación galáctica. Este silencio ha sido interpretado por algunos como un reconocimiento tácito de la veracidad de sus declaraciones, mientras que otros lo ven como una respuesta estándar a afirmaciones sin fundamento. El debate en torno a las revelaciones de Eshed ha suscitado una conversación más amplia sobre las implicaciones del contacto con civilizaciones extraterrestres. Algunos han expresado su preocupación por el posible impacto en la religión, la política y el equilibrio de poder mundial. Otros han hecho hincapié en los beneficios potenciales de las tecnologías avanzadas y en la expansión del conocimiento humano que podría derivarse de dicho contacto. El secretismo gubernamental en torno al fenómeno OVNI. El tema de los objetos voladores no identificados, OVNIs, ha estado envuelto durante mucho tiempo en el secretismo por parte de los gobiernos de todo el mundo. A pesar de los numerosos avistamientos y encuentros registrados, las declaraciones oficiales han sido a menudo vagas o desdeñosas. Este secretismo ha llevado a especular sobre las razones de la reticencia de los gobiernos a reconocer la existencia de OVNIs. Mantener la estabilidad social. Una de las principales preocupaciones de los gobiernos es el posible impacto de la revelación de OVNIs en la estabilidad social. Si se confirmara oficialmente la existencia de vida extraterrestre, podría cundir el pánico, miedo y confusión. La revelación de que los seres humanos no están solos en el universo podría poner en tela de juicio creencias arraigadas, doctrinas religiosas y los fundamentos mismos de nuestra comprensión de la realidad. Los gobiernos pueden temer que ese cambio de paradigma provoque malestar social, caos y la ruptura del orden establecido. Protección de los intereses de seguridad nacional. Los gobiernos también pueden mantener clasificada la información sobre OVNIs para proteger los intereses de seguridad nacional. Si los OVNIs son realmente de origen extraterrestre, podrían representar tecnologías avanzadas que superan nuestras capacidades actuales. Los gobiernos pueden temer que la divulgación de dicha información comprometa sus ventajas militares y les deje vulnerables ante posibles amenazas. Además, si los OVNIs son el resultado de proyectos militares secretos o de tecnologías aeroespaciales avanzadas, los gobiernos tendrían un gran interés en mantener la confidencialidad de dicha información para mantener una ventaja estratégica sobre los adversarios. Consideraciones diplomáticas. El secretismo que rodea a los OVNIs también podría estar influido por consideraciones diplomáticas. Si una nación reconociera públicamente la existencia de vida extraterrestre o revelara tecnologías OVNI avanzadas, podría tensar las relaciones internacionales y provocar tensiones geopolíticas. Los gobiernos pueden temer que estas revelaciones sean percibidas como una amenaza por otras naciones, lo que llevaría a una ruptura de la diplomacia y podría desencadenar conflictos. Manteniendo el secreto, los gobiernos pueden evitar estos retos diplomáticos y mantener un delicado equilibrio en las relaciones internacionales. Implicaciones económicas. Los gobiernos también pueden considerar las implicaciones económicas de la divulgación de OVNIs. Si se confirmara la existencia de tecnologías extraterrestres avanzadas, podría perturbar las industrias y los mercados existentes. La revelación de fuentes de energía alternativas, sistemas de propulsión o materiales derivados de tecnologías OVNI podría dejar obsoletas las tecnologías actuales, provocando inestabilidad económica y pérdidas de puestos de trabajo. Los gobiernos pueden tratar de controlar el flujo de dicha información para evitar trastornos económicos y proteger los intereses de las industrias establecidas. Preservar la autoridad y credibilidad del gobierno. Por último, los gobiernos pueden mantener el secreto en torno a los OVNIs para preservar su autoridad y credibilidad. El reconocimiento oficial del fenómeno OVNI podría suscitar dudas sobre la capacidad del gobierno para proteger a sus ciudadanos y controlar su espacio aéreo. También podría sacar a la luz encubrimientos o desinformación del pasado, erosionando la confianza pública en las instituciones gubernamentales. Al mantener un velo de secretismo, los gobiernos pueden evitar estos desafíos a su autoridad y mantener una percepción de control y competencia a los ojos del público. El significado de los avistamientos de OVNIs por pilotos. Los avistamientos de OVNIs por pilotos tienen un significado único en el contexto más amplio del fenómeno OVNI. A diferencia de los informes del público en general, que a veces pueden ser descartados como identificaciones erróneas o bromas,
Los avistamientos de pilotos entrenados tienen un peso adicional debido a su experiencia y credibilidad. Los pilotos son observadores entrenados con un profundo conocimiento de los fenómenos aéreos. Pasan incontables horas en el cielo, familiarizándose con diversas aeronaves, los patrones meteorológicos y las condiciones atmosféricas. Cuando un piloto informa de un encuentro con un ovni, no es fácil descartarlo como un error o una mala interpretación. Su capacidad para identificar y describir con precisión objetos anómalos en el cielo da credibilidad a sus relatos. Además, los pilotos suelen considerarse testigos fiables. Tienen una reputación profesional que mantener y no es probable que pongan en peligro sus carreras haciendo afirmaciones falsas o exageradas. Los pilotos también son conscientes de las posibles consecuencias de informar sobre avistamientos de ovnis, como enfrentarse al ridículo o al escepticismo de sus colegas entre el público. Cuando deciden dar a conocer sus experiencias, ello sugiere que han sido testigos de algo verdaderamente extraordinario, que no puede explicarse fácilmente. Los avistamientos de ovnis por pilotos también tienen implicaciones para la seguridad aérea. Si los objetos no identificados operan en el mismo espacio aéreo que las aeronaves comerciales y militares, surgen preocupaciones sobre posibles colisiones e interferencias con las operaciones de vuelo. Los pilotos tienen la responsabilidad de informar de cualquier encuentro anómalo o potencialmente peligroso para garantizar la seguridad de sus pasajeros y tripulación. La historia contiene numerosos ejemplos de avistamientos de ovnis por pilotos que han suscitado gran atención. Desde el famoso avistamiento de Kenneth Arnold en 1947 hasta el incidente ovni de Nimitz en 2004, los informes de los pilotos han desempeñado un papel crucial en la configuración de la percepción pública y las investigaciones oficiales sobre el fenómeno ovni. A pesar de la importancia de los avistamientos de ovnis por pilotos, muchos casos siguen sin resolverse oficialmente. Los gobiernos y las autoridades de aviación se han mostrado a menudo reacios a investigar a fondo o a reconocer públicamente estos incidentes. Esta reticencia ha alimentado las especulaciones sobre las razones del secretismo y ha dado lugar a una creciente demanda pública de transparencia. En los últimos años se ha producido un cambio en la postura oficial ante el fenómeno ovni, con el gobierno estadounidense reconociendo la existencia de fenómenos aéreos no identificados, FANI, e iniciar investigaciones formales. Este cambio de actitud se ha visto impulsado, en parte, por el creciente número de informes pilot y el conjunto cada vez mayor de pruebas que apoyan la realidad de los encuentros con ovnis. La aerolínea japonesa es el vuelo 1628 en Sidón. Uno de los avistamientos ovni de pilotos más convincentes y bien documentados se produjo el 17 de noviembre de 1986, que involucra al vuelo 1628 de Japanese Airlines. El incidente, que tuvo lugar sobre Alaska, se ha convertido en un caso emblemático en los anales de la historia de los ovnis, debido a la credibilidad de los testigos y a las pruebas corroborantes del radar terrestre. El vuelo 1628, un Boeing 747 de carga, se dirigía de París a Tokio con escala en Anchorage, Alaska. Mientras el avión sobrevolaba la zona salvaje de Alaska, el capitán Kenju Terauchi y su tripulación se toparon con una serie de objetos voladores no identificados que desafiaban toda explicación. El primer avistamiento se produjo cuando el capitán Terauchi observó dos luces inusuales a la izquierda de la aeronave. Al principio supuso que se trataba de aviones militares, pero pronto se dio cuenta de que los objetos se movían de forma errática y no se parecían a ninguna aeronave conocida. Las luces, de forma cuadrada y que emitían un resplandor rojizo, recorrieron las 747 durante varios minutos, antes de desaparecer repentinamente. Poco después, un objeto mucho más grande apareció delante del avión. El capitán Terauchi lo describió como una enorme nave con forma de nuez, achatada en la parte inferior y redonda en la superior, con un diámetro aproximado de 2 portaaviones. El objeto estaba iluminado por un anillo de luces blancas brillantes alrededor de su perímetro. Sorprendentemente, el ovni coincidía en velocidad y dirección con el vuelo 1628, manteniendo una distancia constante del avión. El encuentro duró varios minutos, durante los cuales la tripulación observó la increíble maniobrabilidad del objeto. Se movía rápida y silenciosamente, haciendo paradas y giros repentinos que serían imposibles para cualquier avión convencional. La tripulación también informó de interferencias en sus comunicaciones por radio durante el encuentro, lo que sugiere la posibilidad de efectos electromagnéticos del ovni. Tras la salida del objeto, el capitán Terauchi se puso en contacto con el Control de Tráfico Aéreo de Anchorage, ATC, para informar del avistamiento. El ATC confirmó que efectivamente habían detectado un objeto no identificado en su radar, corroborando las observaciones visuales de la tripulación. Los resultados del radar indicaban que el ovni se desplazaba a la asombrosa velocidad de más de 11.000 km por hora, superando con creces las capacidades de cualquier aeronave conocida en ese momento. El incidente del vuelo 1628 de Japanese Airlines suscitó una gran atención por parte de los medios de comunicación y la comunidad aeronáutica, e investigadores de ovnis.
La Administración Federal de Aviación, FAA, inició una investigación sobre el suceso. Se entrevistó a la tripulación y se analizaron los datos del radar. Aunque la conclusión oficial de la FAA fue que el avistamiento no tenía explicación, no lo atribuyeron formalmente a actividad extraterrestre. Implicaciones del incidente del vuelo 1628. Las líneas aéreas japonesas. El incidente del vuelo 1628 tiene implicaciones de largo alcance que se extienden más allá del ámbito de la aviación y se sitúan en el contexto más amplio de la investigación y divulgación pública de los ovnis. Este caso bien documentado pone en tela de juicio las explicaciones convencionales y plantea importantes cuestiones sobre la naturaleza y el origen de los objetos voladores no identificados. Una de las implicaciones más significativas del incidente del vuelo 1628 es la credibilidad que otorga al fenómeno ovni. El avistamiento fue notificado por pilotos experimentados que son observadores entrenados familiarizados con una amplia gama de fenómenos aéreos. Su testimonio, junto con las pruebas de radar que lo corroboran, sugiere que los objetos que encontraron no eran meras identificaciones erróneas ni fenómenos naturales. Este incidente añade peso al creciente conjunto de pruebas que apoyan la realidad de los ovnis y la necesidad de una investigación científica seria. El incidente también pone de relieve los riesgos potenciales que plantean los ovnis para la seguridad de la aviación. Si los objetos no identificados operan en el mismo espacio aéreo que las aeronaves comerciales y militares, podrían suponer un peligro importante. El informe de interferencias de radio durante el encuentro del vuelo 1628 suscita preocupación por la posibilidad de que los ovnis perturben los sistemas críticos de comunicación y navegación. Este incidente subraya la necesidad de una investigación exhaustiva sobre las implicaciones para la seguridad de los encuentros con ovnis y el desarrollo de protocolos para que los pilotos y los controladores aéreos informen y respondan a estos sucesos. Otra de las implicaciones del incidente del vuelo 1628 es la necesidad de una mayor transparencia y divulgación pública en relación con el fenómeno ovni. La reticencia de los organismos oficiales a investigar a fondo y reconocer públicamente este incidente, a pesar de la contundencia de las pruebas, sugiere un patrón más amplio de secretismo y supresión en torno a los avistamientos de ovnis. Este secretismo ha alimentado la desconfianza pública y la especulación, obstaculizando la investigación científica seria y el discurso público informado. El caso del vuelo 1628 demuestra la importancia de las investigaciones abiertas y transparentes y del intercambio de información para avanzar en nuestra comprensión de los ovnis. El incidente también plantea interrogantes sobre las posibles capacidades tecnológicas de los ovnis. La velocidad, maniobrabilidad y efectos electromagnéticos notificados de los objetos encontrados por el vuelo 1628 sugieren tecnologías avanzadas que superan las capacidades de las aeronaves conocidas. Si estos objetos son realmente de origen extraterrestre, podrían representar un importante salto adelante en nuestra comprensión de la física, la propulsión y sistemas energéticos. El estudio de la tecnología OVNI podría conducir a avances revolucionarios en campos como el transporte, la producción de energía y la comunicación. Casos similares de OVNIs de alto perfil. El incidente del vuelo 1628 de Japanese Airlines no es un caso aislado en la historia de los avistamientos de OVNIs. Pilotos y militares han informado de otros muchos encuentros con ovnis de gran repercusión que han suscitado gran atención e interés público por el fenómeno. Uno de los casos ovni más famosos de la historia es el incidente de Roswell, ocurrido en julio de 1947 cerca de Roswell, Nuevo México. Las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos informaron inicialmente de que habían recuperado un disco volador estrellado, pero más tarde cambiaron su declaración para afirmar que se trataba simplemente de un globo meteorológico. Desde entonces, el incidente se ha convertido en una piedra de toque cultural y ha alimentado décadas de teorías conspirativas y especulaciones sobre el encubrimiento de visitas extraterrestres por parte del gobierno. Otro caso muy conocido es el del bosque de Rendlesham, que tuvo lugar en diciembre de 1980, cerca de una base de las Fuerzas Aéreas estadounidenses en Suffolk, Inglaterra. Varios militares declararon haber visto luces extrañas y un objeto de forma triangular en el bosque durante varias noches. Algunos testigos incluso afirmaron haber tocado el objeto y observado símbolos jeroglíficos en su superficie. A pesar de la investigación oficial, el incidente sigue sin explicación y se ha convertido en uno de los avistamientos de ovnis más famosos de la historia británica. La oleada ovni belga de 1989-1990 es otro caso notable que implicó múltiples avistamientos de naves de forma triangular sobre Bélgica. Los avistamientos fueron confirmados por radares militares y presenciados por numerosos civiles y militares. La Fuerza Aérea belga incluso envió cazas F-16 para interceptar los objetos, pero fueron incapaces de seguir su increíble velocidad y maniobrabilidad. El gobierno belga llevó a cabo una investigación oficial, pero la naturaleza y el origen de los objetos siguen siendo desconocidos.
Más recientemente, el incidente del USS Nimitz en 2004 ha acaparado una atención significativa y ha renovado el interés por el fenómeno OVNI. Durante un ejercicio de entrenamiento rutinario frente a la costa de California, pilotos de cazas de la Marina estadounidense se toparon con un extraño objeto con forma de tic-tac que exhibía una velocidad y maniobrabilidad extraordinarias. El objeto también fue detectado por radar. Posteriormente se hizo público un vídeo infrarrojo del encuentro. El incidente del Nimitz ha sido ampliamente difundido en los medios de comunicación y ha llevado al gobierno estadounidense a crear un grupo de trabajo oficial para investigar los avistamientos de ovnis. Los retos de informar sobre encuentros ovni. Los retos de informar sobre encuentros ovni. Informar sobre encuentros con ovnis no está exento de dificultades, y muchas personas que han tenido experiencias de este tipo se enfrentan a importantes obstáculos a la hora de dar a conocer sus relatos. Estos retos pueden ir desde riesgos personales y profesionales hasta la dificultad de aportar pruebas que respalden sus afirmaciones. Uno de los principales retos a la hora de informar sobre encuentros con ovnis es el estigma asociado al tema. A pesar del creciente interés público y de la atención mediática que rodea a los ovnis, muchas personas siguen viendo el tema con escepticismo o directamente lo descartan. Las personas que informan de avistamientos de ovnis se enfrentan a menudo al ridículo, la burla y acusaciones de falta de honradez o inestabilidad mental. Este estigma puede ser especialmente grave para los profesionales de campos como la aviación, el ejército o la ciencia, donde la credibilidad y la reputación son primordiales. El miedo a poner en peligro la carrera profesional o las relaciones personales puede ser un importante factor disuasorio a la hora de informar sobre encuentros con ovnis. Los pilotos, por ejemplo, pueden ser reacios a informar de avistamientos por miedo a perder su trabajo o a ser sometidos a evaluaciones psiquiátricas. El personal militar puede enfrentarse a medidas disciplinarias o a la revocación de su autorización de seguridad por discutir información clasificada relacionada con incidentes ovni. Los científicos y académicos pueden arriesgar su credibilidad profesional y sus oportunidades de financiación al abordar públicamente el tema de los ovnis. Otro reto a la hora de informar sobre encuentros con ovnis es la falta de pruebas tangibles. A diferencia de otros fenómenos científicos, los avistamientos de ovnis suelen ser fugaces y difíciles de documentar. Muchos encuentros se producen de noche, a gran altitud, o en lugares remotos, lo que dificulta la captura de fotografías claras o pruebas de vídeo. Incluso cuando se obtienen pruebas, pueden descartarse fácilmente como identificaciones erróneas, fenómenos naturales o engaños. La ausencia de un sistema de notificación normalizado o de canales oficiales para los avistamientos de ovnis también plantea un reto. Los testigos se enfrentan a menudo a la confusión sobre dónde denunciar sus experiencias o pueden temer que sus relatos no sean tomados en serio por las autoridades. La falta de una base de datos centralizada o de un protocolo de investigación puede dar lugar a informes incoherentes y fragmentados, lo que dificulta la identificación de patrones o la realización de análisis significativos de los incidentes ovni. Además, el carácter reservado de las investigaciones gubernamentales sobre ovnis y la historia de secretismo oficial en torno al tema pueden disuadir a los testigos de presentarse. La percepción de que las autoridades no son transparentes o comunicativas sobre la información ovni puede crear una atmósfera de desconfianza y sospecha, lo que lleva a algunas personas a cuestionar los motivos de las investigaciones oficiales o las declaraciones públicas.